Muy buenas tardes, alumnos de LPRR, cursillo probatorio de ingreso para la Academia Militar, Acadepol, ESOFAER e Institutos Militares y Policiales de Enseñanza en General. Yo soy el profesor abogado Mariano Sosa. Mi cátedra es Estudios Sociales, que incluye Historia y Geografía del Paraguay, Ética y Formación Ciudadana. Recomiendo que utilicen este programa de la Academia Militar, sencillamente por lo que está mejor desarrollado el programa, punto por punto, bien especificado, bien organizado, y le va a ser de mucha utilidad. Tengo material elaborado que son resúmenes conforme a ese contenido programático, y fundamentalmente que cualquier material de historia del Paraguay, geografía del Paraguay, es recomendado. Pero según este programa, el libro recomendado de historia del Paraguay es de la profesora Marimonte, el de geografía del Paraguay es del profesor Hugo Ferreira Gubetich. Los materiales de estudio que he citado para historia, geografía del Paraguay pueden encontrar de igual forma en la página de internet, específicamente Portal Guaraní. Y sin más preámbulos, entonces directos al grano, vamos a iniciar primeramente con geografía del Paraguay. En primer lugar, el programa nos indica geografía del Paraguay, unidad 1, nos pide justamente 1.1, definición de la geografía. Siempre que vamos a definir un término de alguna materia, yo recomiendo que utilicen la siguiente técnica. Siempre cada término es recomendable buscar una conceptualización para definirla. Y eso yo recomiendo hacerlo de la siguiente manera. Una conceptualización vulgar o coloquial o común. Vulgar, coloquial o común. Una definición etimológica. Etimología es el tratado del origen de la palabra, de dónde proviene la palabra. Y después está la conceptualización o definición técnica o científica. Esta definición es generalmente lo que dan los entendidos en la materia, los profesores, los doctos en la materia, de cualquier ciencia que enseñan. Entonces, utilizando entonces la definición común, generalmente podés preguntarte a ti mismo qué es la geografía. Y lo que yo suelo hacer con mis alumnos es que le hago una pregunta general y la mayoría tienden a dar una definición, que la geografía no es otra cosa sino el estudio de la tierra. Y está bien como definición común, definición vulgar. También utilizamos la etimología. La palabra geografía, voy a usar la combinación de los colores más hermosos, azul y rojo. Geo, que significa tierra, y grafía, que significa graficar. Entonces geografía no es otra cosa sino el estudio. Tenemos el primer punto de la unidad 1 de geografía, que es definición de la ciencia de la geografía. Entonces, geografía entonces es la ciencia. ¿Por qué es ciencia? Porque tiene su propia metodología. Es un estudio sistematizado
general totalizante, por eso es ciencia. Entonces es la ciencia que estudia la representación gráfica de la Tierra. Entonces la geografía es la ciencia que estudia la representación gráfica de la Tierra. ¿Qué estudia de la Tierra? Y bueno, va a estudiar su aspecto físico, su aspecto astrológico, su aspecto natural, su aspecto matemático, histórico, antropológico, todo desde el punto de vista biológico o inerte. Ahí tenemos entonces la definición de la geografía. También nos pide principios. Los principios metodológicos de la geografía. Aquí podemos citar, por ejemplo, el principio de extensión. Causalidad. Entre otras, tiene como 5, 6, 7 principios. Principio de extensión. Por ejemplo, cuando ocurre una explosión, una erupción volcánica, eso se ocupa hasta qué distancia abarca, qué territorio se extiende ese efecto de la naturaleza. La causalidad estudia la causa o el origen de los fenómenos geográficos. Está también, por ejemplo, la localización. Como su nombre lo dice, la ubicación exacta de un efecto o de un fenómeno geográfico. Es importante y siempre le voy a recomendar que cuando van a estudiar cualquier materia, especialmente de ciencias sociales, tengan a mano el material y así, punto por punto, vaya desarrollando. Yo te recomiendo que habilites un cuaderno de anotador y mejor todavía si podés hacer en computadora y vaya desarrollando así unidad por unidad. Vemos que el programa de geografía del Paraguay, según este programa, empieza con unidad 1, que es lo que estamos desarrollando ahora, y abarcan los siguientes ítems, que son geografía, definición, principio metodológico, división de la geografía y su relación con otras ciencias. En la unidad 2, posición geográfica del Paraguay, posición astronómica, situación geográfica del Paraguay, superficie territorial y población. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ir desarrollando punto por punto, para que en un momento dado, si yo le hago una pregunta, por ejemplo, en cuanto a la hidrografía, ¿a qué se refiere? Entonces automáticamente yo me remito al programa y a mi resumen y tengo que definirlo, que hidrografía no es otra cosa sino que el estudio de los ríos, lagunas, lagos y arroyos. Es como que yo recomiendo para desarrollar el programa. En la unidad 1.3 habla también de la división
de la geografía. División de la geografía. La geografía tiene dos divisiones fundamentales para su estudio, que es la geografía general o la geografía regional. Esto a su vez tiene sus divisiones para su mejor estudio, que yo recomiendo que investiguen un poco sobre esta base. Primera tarea entonces, la investigación sobre la división de la geografía. Vemos que hay una geografía general y una geografía regional. A su vez, estos tienen subdivisiones para su mejor estudio. Siempre con la unidad 1, en la lección 4 de la unidad 1, tenemos la geografía y su relación con otras ciencias. Y aquí tenemos, pueden abrir una llave o como ustedes quieran, pueden poner 1.4.1 o directamente utilizando la llave. Decimos que la geografía, por ejemplo, se relaciona con la historia, estudia la evolución. También se relaciona con la matemática, con la física, con las estadísticas, con la antropología, con la zoología y con muchas otras ciencias, sin número de ciencias con que se relaciona la geografía, como por ejemplo la astronomía, entre otros. Con esto desarrollamos todo entonces la unidad 1 del programa de geografía de la Academia Militar. Repito, recomiendo utilizar este programa porque, en primer lugar, desde mi punto de vista, está bien desarrollada, bien esquematizada. Empezando con la definición de la geografía. Hemos dicho que la geografía es la ciencia que estudia la representación geográfica o la representación gráfica de la Tierra, digo bien, estudia su aspecto físico, su aspecto natural, su aspecto astronómico, entre otros. También hemos tratado sobre los principios metodológicos de la geografía. Hemos analizado el principio de causalidad, el principio de extensión, el principio de ubicación, y hemos dicho que hay tantos otros principios. Hablamos también de la división de la geografía. A grandes rasgos dijimos que se divide en geografía regional, primeramente geografía general y geografía regional. Y por último, tratamos sobre la relación con otra ciencia. Hemos dicho que se relaciona con la historia, con la matemática, con la física, con la estadística, entre otros. Por esto hemos culminado entonces el desarrollo de la unidad 1 de la geografía. Siguiendo con el programa de Geografía del Paraguay, unidad
2, tenemos que, vamos a desarrollar en ese sentido entonces, sobre la posición astronómica y situación geográfica del Paraguay. Seguidamente nos pide superficie territorial y población, interrelación entre la posición geográfica y las actividades que desarrolla la población. También vamos a analizar un poco de dónde viene el nombre del Paraguay, origen del vocablo Paraguay. Vamos a hablar aspectos generales como la orografía, su sistema principal y sistema secundario, picos culminantes, ubicación y altura, hidrografía, ríos principales y afluentes, lagos, esteros, extensión y ubicación, clima. Es decir, vamos ya a hacer la descripción general del país. ¿Y qué mejor estudiar geografía, aprender geografía dibujando? Porque justamente de eso se trata la geografía. El estudio de la representación gráfica de la Tierra. Y lo primero que tenemos que aprender a hacer es graficar nuestro mapa. Y para el efecto, os recomiendo que para dibujar el mapa del Paraguay hagamos, teniendo en cuenta un accidente natural que de hecho lleva por nombre nuestro país, y ese es el río Paraguay. Ya podemos empezar dibujando inclusive los ríos principales, marcando río Apa, río Paraná y río Pilcomayo. Acá hay una cordillera que lleva también por nombre el departamento, que es el cordillera de la Mambay. Eso se desprende de otras cordilleras como el Baracayú, Uturuzú y Caguas. Eso hacen a los tres sistemas principales de nuestro país. Este accidente natural, que es el río Paraguay, divide a nuestro país en dos regiones: la región occidental o Chaco y la región oriental. Vemos que la región oriental tiene límites naturales, que son los ríos y las cordilleras. Acá en el Chaco, como Bolivia, no existen accidentes o límites naturales, y existen lo que llamamos hitos. Son 11 hitos que debemos de aprender citándolo. Y aquí es donde empezamos a hacer la descripción general del país utilizando nuestro programa. Y lo primero que pide es la ubicación, la posición astronómica o situación geográfica. Y dice el profesor Hugo Ferreira Hubetis en su obra Geografía del Paraguay, que el Paraguay está ubicado en el corazón de América del Sur, y su ubicación geográfica es en el paralelo 19, 18, 27, 36. Paralelo, entonces, 19 grados, 18 minutos, 27 grados, 36 minutos. Y en el meridiano
54, 19, 62, 38. 54 grados, 19 minutos, 62 grados, 38 minutos. Tenemos que saber entonces la ubicación geográfica, que está ubicado en el paralelo 19, 18, 27, 36. Meridiano, 54 grados, 19 minutos, 62 grados, 38 minutos. Ahora, me pueden decir, pero ¿y qué es paralelo? Apliquemos la misma técnica, busquemos una definición vulgar, una definición etimológica, una definición técnica de lo que es el paralelo, el meridiano. También nos pide superficie. Superficie territorial. Superficie territorial. Y en ese sentido yo les suelo preguntar a mis alumnos por su número de cédula. Y así como saben de memoria su número de cédula, debería saber también la superficie de la República del Paraguay, porque son temas comunes de tema de examen, digo bien. La superficie territorial de la República del Paraguay es 406.752 kilómetros cuadrados. Estamos haciendo la descripción general del país siguiendo el programa de la Academia Militar, unidad 2, que nos habla posición geográfica del Paraguay, que ya hablamos, situación geográfica, superficie territorial, también pide población. Ahora mismo directamente podemos redondear la población general como 7 millones de habitantes. Pero a los efectos de tener datos más precisos, les indico que se remita un poco a la base de datos del último censo realizado en nuestro país, la Dirección General de Estadística y Censo. Superficie territorial y población. Seguidamente dice la Dirección General del país, del Paraguay. Dijimos que tiene dos regiones naturales, la región occidental y la región oriental. La región occidental, los Chacos, y la región oriental. Ahí podemos ir haciendo la descripción ya por regiones. Porque nos pide acá el programa las interrelaciones entre la posición geográfica y actividades desarrolladas por la población. Y para poder determinar las actividades desarrolladas por la población, es necesario estudiar la característica fisiográfica, es decir, la característica física y geográfica de cada región. Después podemos inclusive hablar por zonas, por departamento. Pero primeramente hablamos de la región occidental o Chaco, que es una zona cálida, árida también se le llama. La tierra es salada, se divide en dos regiones, Alto Chaco y Bajo Chaco. El Alto Chaco es más bien recomendado, utilizado para la ganadería, y la del Bajo Chaco ya es tierra un poco más fértil y se puede desarrollar la agricultura. Temperatura oscila de 20 a 45 grados hoy por hoy. Por eso que la región oriental es más poblada y el Chaco menos población. Representa prácticamente la región occidental, que es más extensa, 3% de la población general del país. Sería bueno también empezar con la división de los departamentos. Este es el 15º departamento, el 16º y el 17º departamento. Con relación a la región oriental, es la tierra, dice rojo pardo, que es zona boscosa, clima templado, apta para la agricultura.
como también la ganadería y de hecho es la zona más poblada. Otra de las características que tiene la región oriental, tiene zonas mesopotámicas, o sea, tierra entre dos ríos, río Apa, río Paraguay, río Paraná, río Pilcomayo en el caso de Pilar. Acá también en la región occidental hay una zona mesopotámica que es el departamento de Villa Allende entre el río Pilcomayo y el río Paraná. En ese sentido, es aquí donde yo les recomiendo empiecen a estudiar, empiece a aprender geografía del Paraguay dibujando. Y ya le dejo una tarea, no sin antes de exhibirle algunos mapas, por ejemplo, las tareas que les dejo de geografía del Paraguay, porque eso forma parte del desarrollo del programa en la descripción general del país de la unidad 2. Entonces dejo como tareas 4 actividades. 1. Mapa político. Quiero que dibujes, puede ser en tu cuaderno, puede ser en un papel sulfito, puedes empapelar tu dormitorio, tu sala de estudio, lo que fuere. Este mapa político con los 17 departamentos. Tenés que ubicar en el mapa, citar capitales, los departamentos con sus respectivos capitales. Siguiente, mapa orográfico. Gráfico, es decir, de las cordilleras. Ahí vamos a citar nosotros el sistema principal y el sistema secundario. Y después, mapa hidrográfico. Hidrográfico. Mapa hidrográfica, digo bien, es decir, mapa de ríos. Y por último, mapas de rutas nacionales. Por lo menos las 12 rutas que conocemos, porque hoy por hoy y hace poco salió la resolución donde el Ministerio de Obras Públicas habla ya de 22 rutas nacionales. Seguidamente les voy a presentar entonces un modelo de mapas de cómo me gustaría que realicen su trabajo y tengan como material de estudio. Repito, geografía se aprende dibujando, se aprende jugando. Aquí estamos entonces con los materiales ya que les dejo como modelo de trabajo. Me gustaría que hagan sus propios materiales para que puedan aprender dibujando. Primeramente, el mapa político, con los 17 departamentos, así como les había dicho, citar del primer departamento, que es Concepción, segundo departamento San Pedro, tercer departamento Cordillera, capital Caacupé, cuarto departamento Villarrica, Guairá, quinto Caguazú, Coronel Oviedo, sexto Caazapá, capital Caazapá, séptimo Itapúa, Encarnación, octavo Misiones, capital San Juan Bautista, noveno Paraguarí, Paraguarí, décimo Alto Paraná, Ciudad del Este, décimo primero capital, acá mucho ojo, central, el departamento central, capital Areguá. Décimo segundo Pilar Ñembucú,
13º, Amambay, capital Pedro Juan Caballero. 14º, Canendillú, capital Salto de Guairá. Pasamos a la región occidental. 15º, presidente Ayes, capital Villa Ayes. 16º, Boquerón, capital Filadelfia. Y Alto Paraguay, 17º, capital Fuerte Olín. Bien señalizado. También es importante que cuando dibujamos el mapa para el Paraguay, no se olviden poner nuestra referencia, los 4 puntos cardinales al cual yo le llamo no C al revés, a modo de memorizar. Y ahí vemos un poco también los países limítrofes del Paraguay: Bolivia, Brasil y Argentina. Seguidamente aquí tenemos nuestro mapa hidrográfico, mapas de los puertos, que también es importante señalar. Aquí tenemos los principales puertos, ríos y arroyos, lagos y lagunas. También señalar algunas partes de los límites internacionales e hitos que les había citado anteriormente. Este es el río Paraguay. En punto rojo están los puertos principales. Sabemos que el río Paraguay y el río Paraná son los más importantes ríos por su navegación, y fundamentalmente el río Paraná, que es considerado el río más caudaloso del mundo, y porque también importantísimo señalar en este sentido que el Paraguay ciertamente no tiene costa al mar, por eso es Mediterráneo, pero sí tiene salida al mar a través de la desembocadura del río Paraná, el río de la Plata, y ir marcando los afluentes del río Paraguay: margen izquierda, margen derecha. Acá es importante señalar un aspecto, porque este suele ser una pregunta capciosa. Te señala de repente, te pide en el examen afluente de la margen izquierda del río Paraguay, y el común denominador es que a veces señala, por ejemplo, el río Yacaré. Algunos profesores indican que hay que poner al mapa de espalda, entonces izquierda, derecha, pero sentido común. Acá también hay lógica, no crean que solamente en matemática y física hay lógica, también en ciencias sociales hay lógica. Si yo me subo en un bote acá en el puerto Vallemí y quiero venir al puerto de Asunción, pues señala, porque el río corre de norte a sur, nace en el Mato Grosso de Brasil y va hacia Corrientes, Argentina. Por lo tanto, el río fluye así, y ahí es donde podemos hablar con propiedad que afluente del río Paraguay en la margen izquierda. Empezamos con el río Apa y citando todos los ríos de la margen izquierda del río Paraguay, como asimismo de la margen derecha, a partir de este riacho Periquito, y así sucesivamente hasta llegar al río Pilcomayo. Esto es en cuanto al mapa hidrográfico del Paraguay. Empezamos con mapa político, mapa hidrográfico. Es importante señalar también que con geografía se aprende historia del Paraguay. Por ejemplo, de repente puede que surja una pregunta: ¿por qué presidente Ayes, el 15º del departamento, su capital Villa Ayes otra vez? Y ese es en homenaje a Lauro Ayes, porque el presidente Rutherford Ayes, después de la guerra de la Triple Alianza, medió entre Argentina y Paraguay, y gracias al fallo de ese presidente que actuó como árbitro, se recuperó el Chaco paraguayo hasta esta ciudad, hoy día Villa Ayes conocido. Es por eso se llama Villa Ayes. Acá por último tenemos un mapa 2 en 1, le llamaría, porque lo que les había pedido como tercera actividad, o el mapa número 3,
Mapa de cordillera, y acá tenemos la cordillera de Amambay. Después tenemos la cordillera de Ituruzú, la cordillera de Caguazú, del Maracayú, hasta la cordillera del Maracayú, cordillera de la Amambay, cordillera del Maracayú, cordillera de Caguazú, que son las cordilleras, tres cordilleras o tres sistemas principales como habla el programa. Después tenemos los sistemas secundarios, que esos son puntos marrones que se ve en la extensión, en toda la extensión de la región oriental. Acá en la zona del Chaco tenemos, por ejemplo, acá en la parte donde señala Parque Defensor del Chaco, tenemos el Cerro León, entre otras elevaciones que ya son secundarias. Y fundamentalmente, y por último, tenemos el mapa de ruta, que son las líneas rojas que se ve en este mapa. Tenemos ruta número 1 que une Asunción con Encarnación. Acá pueden ver que se llama Ruta Mariscal López. Y acá un aspecto importante para recordar. Hasta la ruta número 5 lleva el nombre de los militares. Tenemos dos mariscales. El Mariscal López más antiguo, entonces número 1. Mariscal José Félix Estigarribia, ruta 2. Ruta 3, General Lizardo Aquino. Ruta 4, General Eduvigi Díaz. Ruta 5, General Bernardino Caballero. Ruta 6, empieza los expresidentes civiles. Doctor Juan León Mallorquín. Ruta 7, Doctor Gaspar de Francia. Ruta 8, Blagaray. Ruta 9, Carlos Antonio López. Ruta 10, La Residenta. Ruta 11, Juana María de Lara. Y ruta 12, Vicepresidente Sánchez. Todos son próceres y héroes nacionales. Son personalidades de nuestra historia paraguaya, y deberíamos también analizar un poco ya por qué le pusieron estos nombres a nuestras rutas nacionales. Es porque en algún momento habrán hecho mérito estos personajes históricos que lleva por nombre nuestro país. Y con esto entonces queda en manos de ustedes la realización de las tareas, empezando con el mapa político del Paraguay, señalando los 17 departamentos, los países limítrofes, los departamentos con sus capitales, mapas hidrográficos señalando, describiendo los ríos principales, describiendo el río Paraguay, por ejemplo, que tiene una extensión de 2.600 kilómetros de extensión, tiene una profundidad de 5 metros, tiene una anchura de 500 metros, que es navegable para buques de alto calado de Acorumbá hasta Asunción, y de Asunción hasta Corrientes de menor calado. El río Paraná, el río más caudaloso, es demasiado importante porque sobre este río están las 3 hidroeléctricas del Paraguay, y una de ellas la más grande del mundo, que es la hidroeléctrica de Itaipú y Yacyretá. El mapa número 3 que le había pedido, el de las cordilleras, y por último el mapa de rutas. Con esto entonces terminamos la unidad 2 de geografía.